Cada año, más de 50 millones de árboles artificiales son producidos en gigantescas fábricas por un proceso tan detallado que puede incluir hasta 15 tonos distintos de verde, solo para imitar los árboles naturales. Desde unas delgadas láminas de plástico hasta majestuosos árboles listos para brillar, cada uno pasa por un recorrido que mezcla tecnología, precisión y creatividad humana. Y lo mejor está en los detalles. ¿Cómo logran que luzcan tan perfectos como si fueran reales? Vayamos al origen de esta obra de ingeniería que ilumina la Navidad. ¿Cómo se crean los arbolitos de Navidad? El proceso empieza con la creación de los principales materiales usados en cada árbol. El plástico. Este plástico, derivado del petróleo, se transforma en PVC, cloruro de polivinilo, y polietileno de baja densidad, los dos compuestos clave para la estructura y las hojas del árbol. Ambos se mezclan con pigmentos verdes específicamente seleccionados para imitar tonos naturales, y no es un solo verde. En algunas plantas se utilizan más de 10 variedades de verde para que cada árbol tenga un aspecto auténtico e irrepetible. Una vez mezclados los materiales y pigmentos, el plástico se calienta a temperaturas de más de 180 grados Celsius y pasa por un proceso de extrusión, formando delgadas láminas de tan solo 0.1 milímetros de espesor. Estas láminas serán el punto de partida para las hojas que darán vida al árbol. Creación de las hojas y ramas. Una vez obtenidas las láminas de PVC, se agrega un toque de realismo. Estas láminas pasan por rodillos texturizados que imprimen patrones microscópicos, imitando las nervaduras y detalles de las hojas naturales. La precisión es tal que algunos patrones se inspiran en escaneos de hojas reales, logrando un nivel de detalle que impresiona incluso al ojo más detallista. Después de ser texturizadas, las láminas pasan a las máquinas troqueladoras, que cortan formas de hojas con una velocidad de hasta 120 cortes por minuto. Cada hoja es clasificada automáticamente según su tamaño y forma, asegurando que encajen perfectamente en las diferentes secciones del árbol. Ahora, las hojas están listas para pasar al ensamblaje con alambres galvanizados que formarán las robustas ramas. Las fábricas utilizan alambre que ha sido recubierto previamente con pintura verde para igualar el tono de las hojas. Estas ramas son diseñadas para doblarse sin deformación y soportar adornos, luces y otros elementos navideños. Creación del tronco. Mientras las ramas toman forma, el tronco del árbol también comienza a construirse. Para lograr la estabilidad necesaria, se utiliza un núcleo de acero recubierto con una capa de plástico texturizado que imita la corteza de un árbol real. Aquí es donde la tecnología realmente brilla. Muchas fábricas utilizan moldes tomados directamente de árboles naturales para lograr un acabado que incluso incluye irregularidades y grietas propias de la madera. El tronco no solo debe ser estético, sino también funcional. Por eso, cada sección es tratada anticorrosivamente y pintada con 3 capas de tonos marrones que añaden profundidad. Además, se taladran puntos de inserción precisos para las ramas, asegurando que su montaje sea perfecto y que mantenga la clásica y elegante forma de cono. Ensamblaje de las partes. Con las hojas, ramas y troncos listos, comienza el ensamblaje. Aquí es donde los árboles cobran vida. Los operarios y máquinas trabajan conjuntamente para unir cada rama al tronco. Existen patrones predefinidos que cuentan con cálculos exactos para determinar el ángulo, la distancia y la densidad de las ramas en cada sección del tronco. Un árbol pequeño puede requerir unas 200 ramas, mientras que uno de tamaño grande puede superar las 1000. Cada rama debe quedar perfectamente fijada para que soporte todos los adornos y luces que se usarán en la temporada navideña, evitando que se deslice o deforme con el tiempo. Empaque y distribución. El último paso del proceso es preparar los árboles para su viaje hacia los hogares navideños. Para optimizar el transporte, los árboles son plegados y comprimidos cuidadosamente utilizando prensas hidráulicas. Esto reduce su volumen en un 75% sin dañar la estructura de las ramas ni su textura. Después de ser comprimidos, son empaquetados en cajas diseñadas específicamente para proteger cada hoja y rama. Estas cajas suelen incluir compartimientos especiales y materiales de refuerzo para evitar golpes o deformaciones durante el transporte. Además, junto con el árbol,
encontrarás instrucciones ilustradas o códigos QR que enlazan a tutoriales de montaje para que puedas armarlo con facilidad. Finalmente, los árboles empacados son enviados a almacenes climatizados, donde esperan las órdenes de distribución. Desde allí parten a más de 50 países, asegurando que el espíritu navideño llegue a cada rincón del planeta. Y así es como un simple material plástico se transforma en el símbolo más icónico de la Navidad. Desde láminas de PVC hasta la pieza central de tus celebraciones, los árboles artificiales representan un encuentro entre tecnología, diseño y tradición. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like al canal y activar las notificaciones para más contenido fascinantes como este.